Buenos días, estamos en el 04 de junio del 2020. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. A ver, si la función de demanda por la carne de cerdo está dada por y es una función de demanda que han encontrado de manera empírica en la vida real en Estados Unidos hace un par de años. ¿Ok? Entonces Q obviamente es la cantidad de la carne de cerdo. Entonces aquí Q, cantidad, carne, cerdo. P es el precio del cerdo. Vamos a hacer en dólares, porque está en dólares este ejercicio. PB es el precio de la carne de vaca. ¿Ya? Y PC es el precio de la carne de pollo. Y ustedes ya saben, es el ingreso. Entonces, esta función de demanda no solo depende del precio, o sea, la cantidad demandada de carne de cerdo no solamente depende del precio del cerdo, sino del precio de la carne de vaca, que es P sub B, el precio de la carne de pollo, P sub C, y Y, que es el ingreso del consumidor, ¿no? Entonces es una función de demanda mucho más real que las que hemos estado viendo. Entonces, calcular la elasticidad ingreso de la demanda de carne de cerdo, obviamente, cuando el ingreso es, o el salario por hora, salario es 12.5. Estamos hablando en miles, entonces lo vamos a dejar así como 12.5. Y se consumen 220.000 kilos, ¿no?, al mes, digamos, entonces 220 nomás. 1 kilogramos de carne de cerdo. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer este tema? Es la pregunta del millón. Bien fácil. Primero que nada, información. Les repito, esta función de demanda es una función de demanda empírica que han encontrado los norteamericanos hace un par de años acerca de la demanda de la carne de cerdo. Entonces aquí tenemos esa función de demanda que toma en cuenta varias variables. Sí, y tenemos aquí que yes, el ingreso es 12.5, en realidad son $12.500. Y en una cierta Q, 220.000 kilos, pues como estamos haciendo en miles, lo vamos a dejar como 220 nomás. La incógnita entonces es sub y, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces esa es la información, esa es la incógnita, estamos más o menos ubicados.
Para estar completamente ubicados necesitamos saber qué enfoque vamos a utilizar. El enfoque, ya saben ustedes, es la fórmula o el método o el modelo. Perfecto, entonces nuestro enfoque va a ser que la elasticidad de ingreso de la demanda es igual a la variación en Q dividido entre la variación en Y, que es el ingreso, por una Y promedio, ya saben ustedes, dividido entre una Q promedio, ¿no? Eso es para un caso discreto cuando tenemos dos situaciones de dos cantidades para poder elegir y encontrar la variación de la cantidad y dos ingresos para encontrar la variación del ingreso. Aquí no tenemos eso. Aquí tenemos un punto, básicamente, que es este de aquí. Un solo ingreso y una sola cantidad es un punto de esta función de demanda. ¿Me entienden? Entonces no podemos utilizar este enfoque de acá. Tenemos que usar, es preferible usar el enfoque continuo. Cálculo diferencial. Y vamos a tener en sub y la derivada de Q respecto de Y por Y en un punto, en el punto que nosotros estamos queriendo encontrar, la elasticidad, ¿no? Esta es una derivada completa, pero fíjense la función Q de cuántas variables depende. A ver, con otro color vamos a hacer esto. La función Q depende del precio, sí. También va a depender, o sea, del precio de la carne de cerdo, del precio de la carne de vaca, P sub B, y P sub C, que es el precio de la carne del pollo, y es el ingreso, ¿no? Entonces depende de 1, 2, 3, 4 otras variables, ¿me entienden? Entonces no podemos encontrar ni podemos utilizar una derivada completa, tenemos que utilizar una derivada parcial. Ya, entonces vamos a usar que sub y va a ser igual a qué? A la derivada parcial de Q respecto de Y. ¿De acuerdo? Derivada parcial de Q respecto de Y. Y esto para una cierta Y y una cierta Q. Ahora sí. ¿No? Entonces ya han comprendido esa parte. Bien, y vamos a resolver este tema. Y lo resolvemos fácilmente. Primero vamos a hallar la derivada parcial de la cantidad de la carne de cerdo respecto del ingreso. Entonces esto tenemos que derivar parcialmente respecto. Este operador es la derivada parcial aquí. Este operador de acá, este que estoy mostrando con el cursor, es la derivada parcial respecto de Y. ¿De qué? De toda la función Q. La función Q, que es 171, la tenemos en verde, menos 20p, más 20pb, más 3pc, más 2y, todo eso, ¿no? Resulta ahora que como estamos derivando parcialmente respecto de Y, todo lo demás, las demás variables, es decir, P, precio del cerdo, P, ¿no? Precio de la carne de vaca, precio del pollo, se van a mantener constantes. Y las vamos a interpretar como constantes. Y la derivada de una constante es cero, ¿no? Entonces fíjense ustedes, esto es bien fácil. Derivada parcial de Q respecto de Y, derivada de 171, 0. Derivada de menos 20p, 0. De más 20pb, 0. De 3pc, 0. Solamente derivada de 2y. Y derivada de 2y, porque estamos derivando respecto de y, es simplemente 2. Ya está. Así de fácil, muchachos. ¿Ya? Entonces, finalmente, no le tengan miedo a las derivadas parciales ni a las derivadas totales. Se usan las más simples en mi materia, solamente las funciones más sencillas. Bueno, entonces finalmente la elasticidad, el coeficiente de elasticidad de ingreso a la demanda de la carne de cerdo, ¿no? Es 2, que es la derivada parcial, por Y sobre Q. ¿Nos dan esos datos? Sí, Y es 12.5 Q 220. Entonces ponemos aquí 12.5 y 220. Y esto nos va a dar, a ver,
0.114. 0.114. Entonces básicamente está entre 0, fíjense, entonces E y E, que es igual a 0.114, es menor a 1, ¿no? Pero es mayor a 0, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un bien normal, entonces carne de cerdo es un bien normal inelástico al ingreso. ¿No? Entonces eso quería mostrarles. Inelástico al ingreso. Bueno. Después hemos visto el tema de la elasticidad cruzada, ¿no? Y habíamos llegado a la conclusión, que estoy repasando el tema de elasticidad cruzada de la demanda. Este es un repaso rapidito de lo que hemos hecho ayer. Entonces, X y la elasticidad cruzada de la demanda del bien X con relación al bien Y es igual a la variación de la cantidad de X dividido entre una variación del precio de Y respecto al precio de Y multiplicado por un P sub Y inicial dividido entre una cantidad de X inicial, ¿no es cierto? En el caso continuo, donde no se tiene más que un punto, ¿no? Entonces se utiliza el cálculo diferencial y la elasticidad cruzada de la demanda ya no va a ser esa variación, sino en vez del delta viene un diferencial de QX y en vez del delta PY viene un diferencial de PY, P sub Y. Entonces eso nos da una derivada de Q sub X respecto al precio de Y, ¿no? Multiplicado por un precio de Y en un punto y dividido entre Q de X en un punto. Ajá. Entonces esta es otra de las formulitas interesantes que tenemos. Gracias al cálculo diferencial nos ayuda mucho esto. Bueno, entonces, a ver, para nuestro ejemplo anterior, que habíamos trabajado con una función de demanda que encontraron hace unos 3-4 años, vamos a seguir utilizando esa función. A ver, si la función de demanda no del chancho, sino de la carne de chancho, de cerdo, está dada por, es la misma función de arriba, Q igual a 171 menos 20P más 20P sub B más 3P sub C y más 2 veces Y, donde ustedes saben ya qué significa cada variable, hallar la demanda cruzada de la elasticidad cruzada de la demanda de carne de cerdo respecto al bife, a la carne de vaca. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Entonces de entrada nosotros vamos a ver para cuando el precio del cerdo ahora vamos a poner algunos datos aquí. El precio de la carne de bife, del bife o de la carne de vaca en dólares.
precio del bife, ¿no? De la carne de vaca. Es $4. Estamos hablando por kilo, ¿no? O por libra. Por libra. Ya digamos por libra. Y se consumen 220.000 libras. Vamos a hacerlo en miles, lo vamos a dejar así. O 220 libras o kilos. Pondremos libras ya. Porque en Estados Unidos se habla siempre de libras. De carne de cerdo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este tema? Lo primero que vamos a hacer es no asustarnos por esa función tan larga, ¿no? Información. Tenemos la misma función de demanda, que es una demanda que han encontrado de forma empírica. ¿Qué quiere decir de forma empírica? Encontrar una función de demanda de forma empírica, que es de la vida real, con datos de la vida real. No como los libros nos presentan a veces bien facilito todo funciones lineales, ¿no? Ya, aquí entonces precio la carne de vaca, entonces P del bife es 4. ¿Qué más? La cantidad en libras de la carne de cerdo es 220. Ya, perfecto. Entonces tenemos eso como información. La incógnita sigue siendo la elasticidad cruzada, pero ahora, ¿no? La elasticidad cruzada del cerdo respecto del bife, de la carne de vaca. ¿Ok? Entonces aquí voy a escribir el cerdo respecto a carne vaca. Muy bien. Listo. ¿Qué enfoque vamos a utilizar ahora? Entonces ahora nuestro enfoque tiene que variar necesariamente porque no tenemos ningún delta, ¿no? No tenemos un cambio en Q, tenemos un solo precio del bife y tenemos una sola Q, una sola cantidad de la carne de cerdo en libras, ¿no? Tenemos que usar necesariamente este enfoque, el enfoque continuo, ¿ok? Porque ahí tenemos el precio de Y, tenemos la cantidad de X, la cantidad de X en este caso va a ser la cantidad del cerdo, y el precio de Y va a ser pues el precio de la carne de vaca, ¿no? Entonces, enfoque primero vamos a decir que, ya, a ver, ¿qué es C? La variable C es la carne de cerdo. Y B, carne de vaca. ¿Ok? Entonces, la elasticidad, carne de cerdo respecto a la carne de vaca va a ser igual a ¿qué? Nos vamos aquí arribita y dice derivada de Q de X. ¿Qué es X? C, ¿no? Entonces, derivada de Q de C respecto del precio de la vaca, porque vaca estamos utilizando que era Y, por precio de la carne del bife, o sea, de la vaca, sobre la cantidad de la carne de cerdo. Listo. Ese es nuestro enfoque. Todo lo que tengo que hacer es tratar con esa derivada, pero ya les digo, la función no depende solamente del precio, es una función que depende, no solamente depende de este precio de la carne de cerdo, sino depende de este precio, que es la carne de vaca, el precio de la carne de vaca, precio del pollo, y también depende del ingreso del consumidor. Entonces no podemos usar todavía ese enfoque. Tenemos que variar un poco nuestro enfoque y lo vamos a variar a una derivada parcial. ¿Sí? Porque tenemos varias funciones. Derivada parcial de la cantidad de carne de cerdo respecto del precio de la carne de vaca, ¿qué es eso? Precio del bife, por el precio del bife, precio de la carne de vaca, dividido entre la carne de cerdo.
¿Ok? Ya estamos. Tenemos todos los datos, todo menos la derivada parcial. Todo lo que tenemos que hacer es derivar esa función verde. Aquí la vamos a poner en este círculo anaranjado. Todo esto tenemos que derivar respecto de Q, ¿no? Todo eso hay que derivar respecto del precio de la carne de vaca, de PB, de esta variable de aquí, de esto de aquí, ¿no? El precio de la carne de vaca. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Entonces primero, derivada parcial de Q sub C respecto de P sub B. Tenemos que derivar parcialmente respecto del precio B. Estas derivadas son bien sencillas. Lo que pasa es que es un poco larguito. Toma tiempo nada más, pero les voy a dar suficiente tiempo en el examen, pues así que ustedes tranquilos. Les puedo dar 2 horas, 3 horas, no hay problema. Como es un examen en línea, online, entonces les puedo dar tiempo que considere necesario. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Esa es una derivada parcial respecto de P sub B. Por lo tanto, vamos a hacer constante Y, precio de la carne de pollo constante, precio de la carne de chancho constante. Lo único que vamos a derivar es respecto de P sub B. Y las derivadas de una constante, ya saben, son 0. Los números son 0, son constantes también. Entonces, esta derivada es bien fácil. Derivada parcial de Q sub C respecto de P sub B es simplemente... Todo lo que hay que derivar es esto de aquí. Esito de ahí es lo único que hay que derivar, ¿no? Y derivada de 20 P sub B, bueno, 20 sale afuera, y derivada de P sub B respecto de P sub B es 1, ¿no? Entonces ya ustedes ven eso, que a ver, por si acaso voy a escribir. Entonces sería derivada parcial respecto de P sub B simplemente de 20 P sub B. El 20 sale afuera y me queda derivar lo que está dentro, ¿no? Derivada de P sub B respecto de P sub B. ¿Sí? Y esto es lo que les decía hace un ratito. Esto es igual a 1. Entonces la derivada parcial, finalmente, de Q sub C respecto de P sub B es 20 por 1, 20. Ya está. Ya está. ¿Ustedes ven? No es complicado. Y ahora en segundo lugar vamos a calcular la elasticidad cruzada de la carne de cerdo respecto a la carne de vaca. ¿Es igual a qué? A la derivada parcial, que es 20, por los datos de ese punto. El precio de la carne de vaca, que cuánto era, $4, ¿no? Y la cantidad de la carne de cerdo, 220. Perfecto, entonces aquí es 4 dividido entre 220, y esto nos da, aquí tengo mi calculadora justo al lado, 80 dividido entre 220, 0.37. 0.3636 y una vez 0.30. No, 0.36 viene a ser, porque no alcanza a subir este numerito, es 36, entonces sub C sub B es 0.36 nomás, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir aquí? Tercero, como la elasticidad cruzada entre el cerdo y la vaca es 0.36, es positivo, es mayor a 0, ¿no? Como es mayor a 0, entonces, ¿qué tipo de bienes vamos a tener? Si es mayor a 0 la elasticidad cruzada, entonces tenemos bienes que son sustitutos. Carne de cerdo y carne de vaca son bienes sustitutos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso si son bienes sustitutos? Vamos a seguir con nuestro análisis, con celeste obviamente. Si la cantidad de la carne de cerdo
sube, esta flecha para arriba que sí que sube. Entonces, más bien al revés va a ser el análisis, fíjense aquí. Si el precio de la carne de vaca, del bife sube, entonces como sube el precio de la carne de vaca, más cara se vuelve la carne de vaca, la cantidad demandada de carne de vaca va a ser menor, pero la gente no se puede quedar sin comer carne. Entonces, ¿qué va a comer? Va a sustituir la carne de vaca por un consumo de la carne de cerdo. Entonces, la cantidad de la carne de cerdo va a aumentar. ¿Ya? Si el precio de la carne de vaca baja por cualquier circunstancia, va a estar más barata la carne de vaca. Entonces las personas que estaban comiendo cerdo van a sustituir su consumo por la carne de vaca, porque la carne de vaca está más barata. Entonces aquí la cantidad del cerdo, del consumo de cerdo, va a bajar. Eso quiere decir, eso es lo que sucede cuando los bienes son sustitutos. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Seguimos después en otra clase.